Buenos días, hermanos y hermanas. Hermano Noé, nos dirige en oración para empezar. Amén. Gracias, hermano Noé. Ahora vamos a empezar, que creo que nos va a llevar 2 domingos o 3, depende de ustedes. Estudiar este capítulo número 1 de Isaías. Hoy casi no lo vamos a ver porque el libro de Isaías, ¿qué saben de Isaías? ¿Qué saben de Isaías? ¿Han oído hablar de Isaías? ¿Cómo? No. Solo para hablar. Cuando hablen se los voy a pasar. ¿Qué han oído hablar de Isaías? ¿Sí lo han leído? El libro. Ni me vuelven a ver. Solo usted me vuelve a ver. De ahí todos los demás no me vuelven a ver. Porque como la gente piensa así, va, si no me ve, no me pregunta. Entonces, hermana Dora. ¿Han oído hablar de Isaías? Pero sí saben que existe el libro de Isaías. Ah, vaya. Pensé que no sabían que existía. Eso es lo que vamos a ver ahora. Un poco sobre el libro de Isaías. El libro de Isaías está dividido en 3 libros. En 3 libros. Aquí lo tenemos uno solo, pero todo el libro está dividido en 3 y son momentos históricos diferentes. No es el mismo tiempo. El primer libro de Isaías del capítulo 1 al 39. Este es el primer libro de Isaías. Isaías es un profeta. Hay que tener imaginación para esto, ¿verdad? Venimos de Egipto. Egipto está por acá. Cuando los hijos de Israel estaban cautivos, pasaron esclavos 400 años. Después Dios los identificó. Acuérdense que vimos eso, ¿verdad? Los identificó, los reconoce como su pueblo. En el capítulo 2, 3 está eso de Éxodo. Los reconoce como su pueblo porque no eran su pueblo, ¿verdad? Hemos visto todo eso a través de los estudios desde enero hasta la fecha. Y por lo tanto, entonces, después lo pone a vagar, ¿verdad? En el desierto. Se muere Moisés, surge Josué, con Moisés hay un primer acuerdo, un primer convenio de cooperación, de entendimiento, de compromiso, unos le llaman alianza, llámenle como quiera, ¿verdad? Alianza, compromiso, pacto, lo que sea. La cuestión es que allí la gente que ha sido liberada le dice a Dios que sí, ¿verdad? Que quiere ser su pueblo y Él va a ser su Dios. Eso está en los 10 mandamientos, allí en esa zona, cuando está Moisés en el Sinaí y toda la cuestión. Se hace ese pacto. ¿Quién rompe ese primer pacto? ¿Dios o el pueblo? El pueblo, muy bien, muy bien. Eso fíjense,
porque es una constante hasta la fecha. Y le echan la culpa a Dios después. ¿Por qué? ¿Verdad? Vaya. Entonces, luego Moisés se muere, no entra a la tierra y surge Josué. Josué establece un nuevo pacto con Dios y con la gente. Dios, lo vimos eso hace 2 domingos, que yo les ponía aquí unos cuadritos, ¿verdad? Entonces, todavía no son pueblo de Dios, pero allí esta gente antes de entrar establece un nuevo pacto con Josué. Y Josué les dice, vaya, van a ser, quieren ser fieles a Dios, van a hacer un pacto con Dios, una alianza con Dios, un compromiso con Dios. Y ellos dijeron sí, pero si hacen eso, les dice Josué, tienen que retirar todos los ídolos que tienen y que ustedes vienen cargando desde que salieron de Egipto. O sea que los escondieron. Uno infiere, supone que esconden los ídolos. Y la idolatría está aquí, pero el ídolo es físico, es concreto, pero la idolatría es aquí. Lo fascinante de ahora es descubrir cuál es la idolatría que cargamos ahora, ¿verdad? Pensar de que la Biblia me va a curar al ponérmela es una cuestión fetichista, es idolátrica. El libro no tiene poder, que tiene poder es la palabra de Dios. Quien tiene poder es Jesús, que tiene poder es Dios. El hermano fulano no tiene poder, quien tiene poder es Dios. Ahí es donde sutilmente vamos sustituyendo a Dios por el hermano o por la hermana. Ya no le consultamos a Dios, sino que le consultamos al hermano y a la hermana. Entonces vamos desplazando a Dios por el hermano y la hermana. Entonces, vimos eso con Josué, dijeron que sí, que lo iban a hacer, y luego entran. Vimos la parte también, la de los jueces. Ya vimos eso, ¿verdad? 12 tribus, cada tribu se compone de clanes, cada clan se compone por un número determinado de familias. Eso ya lo vimos. Y también yo les dije que buscaran, si pueden buscar en internet, ahí está, dónde estaban ubicadas las tribus. Sin embargo, a través de la historia, estas tribus se van aliando y van teniendo cierto tipo de alianza y entonces se van organizando y se dividen. Se dividen, les dije yo, en Israel y en Judá. A Judá se le llamaba también Reino del Sur y a Israel se le llamaba Reino del Norte. Aquí estaban los filisteos y aquí los fenicios, aquí Moab. Y aquí creo que era Siria, no recuerdo bien. Entonces, entran a la tierra, pasan muchos años, las tribus están divididas aquí, ¿verdad?, en el territorio, y surge lo que hemos venido estudiando ya por 2 domingos, que es lo del libro de Samuel. ¿Quieren saber cómo era la cuestión de los jueces? Hay que leer el libro de los jueces. Ahí van a encontrar de todo. Los hijos de Samuel no eran los únicos corruptos ahí, ¿verdad? No eran los únicos. Ni tampoco los últimos corruptos que van a haber dentro del pueblo de Israel. Entonces, los ancianos piden rey a Samuel. Y le dice Dios a Samuel, no te preocupes, no es a vos que te están desechando, sino que a mí. ¿Dónde hemos visto eso anteriormente? En el recuento que yo acabo de hacer. ¿Dónde lo han visto?
En el Éxodo, por supuesto. En el desierto también, con los compromisos que se establecieron, los pactos, ¿verdad? Entonces, Moisés les dice, si ustedes quieren, Él va a ser su Dios y ustedes van a ser el pueblo de Dios, de este Dios. Sí, ¿verdad? Sí. Otra pregunta, eso no lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Los que desobedecen a Dios son los que heredarán el reino de Dios. No me la contesten. Pero es por simple lógica será eso, ¿verdad? El punto aquí es, bueno, está eso, ¿verdad? Luego parten los jueces. ¿Quién es voluntad de Dios poner reyes? No. Es voluntad de la gente, de estos que están en las tribus. Ellos son los que piden rey. No es Dios el que les dice, miren, ya no quiero ser rey de ustedes, ¿verdad? Mejor voy a elegir uno. Y lo hacen por cuestiones paganas. Porque así son las demás naciones. Entonces, ¿cómo que pasamos del alto? ¿A quién fue el primer rey que se elige? Saúl, ¿verdad? De ahí ese tipo se pone loco, ¿verdad? Que le quiere dar matacán a David y se da todo el declive ese, ¿verdad? También. Bueno. Ahora, aquí estamos en el siglo VIII. En el siglo VIII, en Isaías. Entonces, aquí estamos de que está dividido. Ya no están las 12 tribus, ya no existen. Sino que las tribus, por cuestiones prácticas, por cuestiones de intereses, por cuestiones de conveniencia, por cuestiones geopolíticas, se van separando y se van dividiendo y cohesionando. Se divide entonces Israel y Judá, el reino del norte y el reino del sur. Aquí hay un número determinado de tribus, aquí hay otro número determinado de tribus. Aquí creo que eran 3 y el resto se queda abajo. Pero al inicio de la división, aquí están los filisteos, los fenicios, Moab, ¿verdad? Este es un lago, solo que en la Biblia se le llama mar, ¿verdad? Pero es un lago. Entonces se dividen. Aquí hay reyes, aquí hay reyes. ¿Estos se llevan bien con estos? No, no se llevan bien. Pero estos son descendientes de aquellos que venían, sí, no se llevan bien, ¿verdad? No se llevaban bien. Pero es que no eran pueblo de Dios entonces. Esas son las preguntas que uno va obteniendo a través de esto. Siglo VIII, antes del nacimiento de Jesús. Siglo VIII antes del nacimiento de Jesús. Ahora quiero invitarles, vamos a estudiar el capítulo 1, pero para iniciar por el principio vamos a ir al capítulo 6 de Isaías. Porque es bien interesante de que este libro no comienza con el capítulo 6, comienza con el capítulo 1. Sin embargo, en el 1 se da toda la vocación de Isaías. ¿Quién me lee los versículos del 1 al 10 de Isaías capítulo 6? Mejor todo el capítulo, por favor. Capítulo 6 de Isaías, todo el capítulo. En el año que murió el rey Usías,
vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tomando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di al pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el trono, la simiente santa. Se cree de que Isaías nace en el año 765, antes del nacimiento de Jesús. Pero el llamado es en el 740, antes del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Acuérdese que en esto es regresivo, ¿verdad? Y con Jesús, después de Jesús, es progresivo, la cuenta de los años. Entonces, aquí es donde se da eso. ¿Quién es el que muere? ¿Cómo se llama el rey que muere? Osías. Por eso es que se tiene ese dato. Usías. Ah, sí. Es que depende de la versión. Aquí se da, nace aquí, pero aquí recibe el llamado. Hay 4 profetas del siglo VIII. ¿Cuáles son? Los profetas que desarrollan su ministerio en el siglo VIII. ¿Cómo? No. Está Isaías, Miqueas, Oseas y Amós. Estos son los profetas del siglo VIII.
Estos lo hacen en el reino del norte y estos lo hacen en el reino del sur. Isaías y Miqueas van a estar aquí, ubicados. Aquí desarrollan todo su ministerio. Se cree, se sospecha, por el vocabulario de Isaías, que él nace en una familia más o menos pudiente, ¿verdad? Más o menos. Y tiene alguna formación también académica. Isaías. Entonces, él desarrolla su ministerio allí. ¿Qué partes de ese llamado les llaman a ustedes la atención o les da curiosidad? Lo primero que es una visión, ¿verdad? Es una visión que experimenta él en su llamado. ¿Qué elementos, qué cosas les llaman la atención de eso? Del llamado. A mí me llama la atención el hecho que él se ve indigno. Se ve indigno como humano. Ajá. Tiene temor acerca de mi vida. Sí. ¿En qué parte concretamente? Está en el 6, en el versículo 6. Ajá. Ay de mí que estoy muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo, se ve indigno. Ajá. Ahora vamos a ver. ¿Por qué es que piensa que él es indigno? No, porque él cree que es indigno. Creer de seguridad. Creer no es duda. Creer es seguridad. Nosotros popularmente asumimos creer como yo creo que sí, como de duda, pero eso somos nosotros ahora, aquí no. Es porque entonces lo indigno es porque él sabe que es pecador, ¿verdad? Así como lo es, ¿quién más dice ahí el texto? ¿Ah? La nación, exacto. ¿Puedo agregar algo más? Agréguelo. El hecho que llega a esta conclusión es que previo a los capítulos anteriores, él está viendo, él es la persona más consciente acerca de la situación que está pasando el pueblo. ¿Por qué piensa eso? Bueno, porque previamente él está emitiendo en todas sus expresiones la realidad. Exacto. Lo dice público. Exactamente. No solo se lo queda, sino que lo declara. Exactamente. Entonces uno interpreta de que este profeta conoce la realidad de su pueblo, ¿verdad? No solo conoce la realidad de él, ni de su familia, o sea que sí conoce la realidad de la gente, de la nación, del pueblo. Y su propia realidad, exacto. ¿Creen que nos pasa eso ahora a nosotros también? Bueno, solo porque uno tiene que ir haciendo eso con los textos, ¿verdad? Trayéndolos para la actualidad. Entonces Isaías sabe que es indigno porque eso es ser pecador. Entonces le dice, no, yo no va. ¿Por qué? Porque dígame. Si quieren pasarle ahí el micrófono. Ah, no, ahí se lo van a... Gracias. Sí, hermano, leyendo Isaías, a partir del 6, y luego volviendo al 1, me da cierta sospecha, digámoslo así, el llamado de Isaías, porque si lo leemos en el versículo 7, dice en esta versión, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tus pecados han sido perdonados. Ajá.
es una expresión de misericordia y perdón. Exacto. Y lo que usted decía también, que él decía, yo soy indigno, yo no puedo ni hablar, pero hay comentaristas que afirman que en este siglo VIII es cuando se escribe el Pentateuco. Ujú. Hasta ahí muchos dicen no lo habían escrito. Entonces, ¿no será que también, si vemos hay una similitud con Moisés, que también él decía, yo no puedo ni hablar, pues, Ujú. no puedo expresarme, y porque a mí, entonces también la misma expresión. Lo que traigo a cuenta es que realmente ese llamado que hace Dios a Isaías, pero que también lo encontramos más más adelante, cuando también les dice, hay que dejar atrás todo, porque al parecer no totalmente se han dejado a un lado de la idolatría. Vemos que dice acá, con las disculpas del caso, que uno de los serafines, dice en el 6, voló hacia mí uno de los serafines y traía en su mano una brasa que con unas tenazas habían tomado el altar. Con ella me tocó los labios y me dijo. O sea, siempre van hilvanando siempre una idolatría, porque los serafines eran al igual que la de Finges, eran figuras idólatras o idolátricas que traían desde Egipto. Ujú. Entonces, pero como esa expresión, primero de arrepentirse y de otra vez de que Dios lo ha perdonado y ha tenido misericordia. Sí, Gracias. muy bien. Entonces, eso es clave para entender a Isaías todo el libro, lo que también ustedes han planteado, ¿verdad? El profeta no solo conoce de sí, ni de su gente de la religión, en ese caso, ¿verdad? Sino que conoce la realidad de su pueblo, de la gente, del pueblo, lo conoce. Isaías es un conocedor de la realidad personal, de la realidad seguramente familiar, de su nación, de su pueblo. Entonces él sabe que es indigno, o sea, es pecador, en otras palabras. Y entonces aparece en la visión esta figura que agarra brasas, carbones, lo que sea. ¿Lo agarra de dónde? Que esa es una cuestión significativa, ¿verdad? ¿Lo agarra de dónde? Lo agarra con pinzas, que había sido retirado del altar. Ese lugar, fíjense que antes, en muchas iglesias evangélicas no les permitían a los miembros subirse allí, ¿verdad? Antes, estoy poniendo de ejemplo, ¿va? Yo aquí no conozco, pero sí conozco otras iglesias. Ayer les estaba diciendo eso, de que yo estaba de pastor en una iglesia donde el piano, uno no podía tocar el piano así, ¿va? Tocarlo. No ejecutarlo, ¿verdad? No me refiero a eso. Tocarlo, no se podía tocar. Yo una vez lo toqué y me dijo el encargado, ¿y por qué lo tocan? No, porque como yo estaba platicando con él, ¿verdad? Yo estaba así. No, ni siquiera me apoyé porque solo lo toqué así, ¿va? Pero casi, ¿verdad? Entonces me dijo, el piano no se toca, man. Y yo pensé que estaba bromeando, ¿verdad? Y le dije yo, ¿está bromeando? No, es que es santo. Y el piano, le dije yo, sí, me dijo. Ese fue de una iglesia bautista, ¿verdad? No lo creo, ¿verdad? Que sea santo un piano. Como que alguien me diga que un teléfono celular es santo. Podría ser lo otro. Por ejemplo, si el teléfono te distrae de Dios, ¿es un ídolo o no? Solo se los dejo la pregunta, ¿verdad?
volvamos a esta cuestión entonces. Isaías dice, soy indigno, pero también, así como todo el pueblo es indigno aquí, pues. Entonces este no era alguien que ignoraba la realidad del pueblo, era alguien que conocía la situación del pueblo. Entonces yo supongo, yo interpreto, de que quizás esa es una de las características que Dios buscó para seleccionarlo como su profeta. Dígame. Es que eso me hace reflexionar acerca de algo que... Ay, Dios mío, ¿qué va a ser eso? Ay, que se lo tenga él. A mí me hace reflexionar acerca de, dado que el hermano hizo una alusión a algo, y me hace reflexionar acerca de este punto, que Isaías y Moisés hay un punto en que no son iguales, sí sienten un llamado. Las dos referencias que se hace con relación a Moisés e Isaías es Isaías sí conoce lo del pueblo y lo declara. Moisés no conoce mucho del pueblo porque ya no está viviendo entre el pueblo. Y él es llamado, pero él se niega al llamado. Sin embargo, Isaías, al solo que se siente liberado, entonces él dice, si yo estoy y yo voy, heme aquí. Ajá. Entonces son elementos bien importantes para que puedan haber cambios dentro de lo que Dios quiere hacer en cada individuo. Sí, pero fíjense que ahí es buen punto ese, porque en ambos la iniciativa la toma Dios. Moisés fue más huraño que Isaías, ¿verdad? No, que no puedo hablar, no, que soy inútil, y yo solo voy a ir, nadie me conoce. Y si se acuerdan, hay un momento que Dios se molesta con Moisés por tanto regateo, ¿verdad? Y entonces, y yo les decía en esa oportunidad, Dios lo puede agarrar, ¿va? Lo puede manipular, lo puede lavar el cerebro y lo pueden poner a hacer lo que Él quiere. Pero Dios no hizo eso. No hizo eso. Dios, siendo Dios, se pudo haber buscado millones más, pero no lo hizo, ¿verdad? Eso es importante. Isaías, también hay una cuestión aquí, que después del encuentro con Dios, Isaías cambia de actitud. Y ese es nuestro punto ahora, ¿verdad? Después que le perdona el pecado, los pecados, o sea, lo restituye espiritualmente, le perdona los pecados. Eso es lo que significa eso de la brasa. La brasa no es el que le perdona el pecado, ¿verdad? Se lo perdona Dios a Isaías. La brasa solamente es la figura, la imagen ilustrativa para eso. Y si se fijan, después que ocurre ese perdón de pecado, dice, ¿a quién voy a mandar? Y no lo anda rogando, ¿verdad? Isaías le dice, pues aquí estoy yo. ¿Y por qué no me mandas a mí? ¿Quién quita que me mandas a mí? Otra cosa, yo hago mención eso de que las oraciones no son monólogos. Todos decimos que conversamos con Dios y todo. ¿Cuánto tiempo conversa Dios con ustedes? ¿O conmigo? No me digan, ¿verdad? Solo estoy haciendo el ejercicio. Si la oración es una conversación, hay que dejar hablar a Dios. Y uno se tiene que callar de aquí y de aquí para oírlo. Entonces, ¿cómo es que Isaías sí pudo escuchar a Dios aquí? Y Moisés también. Esos son ejemplos. Claro, ¿verdad? A veces uno se puede cobrar malas jugadas y creer que Dios... Yo les voy a contar un caso concreto, pues, ¿verdad? Dice una chera mía, mira, Dios me contestó la oración, ese trabajo es mío, voy a ganar tanto. Y será cierto, sí, pero vos no dijiste que no querías trabajar de eso. No importa, pero Dios me respondió. Y será cierto, allá vamos con tus cosas. Bueno,
Una semana le duró y venía después renunciando. No, me dijo, Dios me dijo que renunciara. Entonces uno se pasa malas jugadas. ¿Perdón? Es probable que sea eso, es probable. Y entonces uno puede escuchar a Dios cuando realmente Dios no lo escuchó. 2, uno puede interpretar que escuchó a Dios cuando Dios tampoco habló. Por eso uno tiene que estar bien seguro de esa cuestión, ¿va? Entonces le voy a poner así como dijo aquel personaje de la Biblia, ¿va? Voy a ver que Dios me confirme si es cierto. Vamos en la misma línea, ¿verdad? De equivocarnos más todavía. Porque eso es una práctica, esto de la oración y de escuchar a Dios. No se escucha lo que, dirían otros, yo no escucho la voz de mi conciencia, no, la voz de Dios es la que hay que escuchar. La voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? O de la iglesia, o de ustedes, ¿verdad? Vaya. Entonces dice, escuché la voz del Señor que decía, ¿a quién mandaré? Contesté, aquí estoy, mándame. Eso es lo que escucha Isaías. Y por lo tanto responde, nosotros sabemos eso ya. Esta fe se llama antropológica, porque ellos no tienen el texto. Isaías no tenía un libro. Vamos a ver, ¿verdad? No tenía eso. Nosotros sí tenemos el libro, la Biblia. Nuestra fe está basada en la Biblia. ¿Cómo? Exacto. Y entonces, nuestra fe es distinta. ¿Qué texto había leído Moisés? Josué. ¿Qué texto había leído? Nada. No lo había leído. ¿Por qué? Porque no existían. No estaban escritos. Ahora entonces, Isaías escucha la voz de Dios y dice, envíame a mí. Eso entonces nos golpea ahora, o nos debería de golpear, ¿verdad? Yo voy a hablar más tarde de eso. Hay una educación que nos ayuda a ganarnos la vida. Y hay otra educación que nos ayuda a vivir. Esto es lo segundo, ¿verdad? Y ahí está la clave. El no entender no me permite la transformación, o sea, nacer de nuevo. Si no comprendemos, y vamos a ver eso más tarde, ¿verdad? Para que ustedes lo reflexionen en la casa. Pero si uno no comprende a Jesús, a Dios, ¿de dónde se va a convertir uno? Es que eso es como, yo no quisiera volver a mi vida pasada, Uh-huh. desde el momento que creí, tal vez no sea perfección que yo estoy haciendo, pero sí trato la manera de ya no hacer lo que yo hacer. Así es. Sí. Y eso es lo que no entiende Nicodemo. No le entendió a Jesús, eso de nacer de nuevo. Por lo tanto, según el texto, no se convierte. Porque el punto medular de toda la vida cristiana es la conversión. Es la conversión del ser humano. O sea, nacer de nuevo. Se lo paso, pues lo veo con ganas. Bueno. Bueno. Un poco entendiendo y haciendo un poco de reflexión, creo que también no debemos poner en boca de Dios nuestros pensamientos o nuestros deseos. Digo esto porque
se ha usado mucho para darle mala interpretación, para abusar de muchos privilegios y de hacer daño. Yo digo que hacer daño porque todos sabemos, tantas iglesias que se han aprovechado, muchos líderes, de que Dios me ha dicho esto y hágase así porque Dios me dijo a mí, y muchas veces no es así. O incluso lo hemos escuchado y hemos visto tantos casos de iglesias en las cuales ha habido un abuso no solamente de dinero, material, sino sentimental, sexual o lo que sea, porque como usted dijo, es que Dios me ha dicho. Sí. Y como es el líder, el pastor el que lo dice, pues puede ser que es cierto, hable con él, ¿verdad? Volvemos al fetichismo, que también puede ser de esa forma interpretado. Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En ese sentido, hay iglesias que son manejadas de esa forma. Dios me ha dicho. Tienen personas que interpretan. Anoche me dijo Dios esto y es un error, porque no se trata de Dios que se ponga a conversar con uno, y mira, anda acá, anda allá, compra esto, apostale a esto, y lo oímos constantemente. Sí. Y entonces eso muchas veces es lo que lleva a una mala interpretación del verdadero coloquio, porque no es monólogo también, sino estar cerca de Dios. A través de Jesucristo entendemos mejor esa posición, sí, cuando Él hablaba con Dios. Muy bien. Nada más, hermano. Solo para seguir en esa línea y ya vamos a pasar al capítulo 1. No sé si han visto un video que salió esta semana de un terreno que cuesta más de $1 millón. Lo he visto, ¿verdad? De que un pastor le dice que ayer le habló Dios, que lo va a donar, pero a él va, no a la iglesia. Eso pasó en Honduras. Y lo segundo, eso sí me consta. La jefa de recursos humanos de una ONG donde yo trabajé decía, ayer Dios me reveló de que vos sos un ladrón. Así que te voy a despedir ahora, recoge tus cosas y te vas, ¿verdad? Pero antes te vamos a imponer manos porque ese mal espíritu que tenés, que no sé qué, que no sé cuánto. Despidió aproximadamente 180 personas así, esa persona. Y fue despedida casi en la misma, esa persona, de jefa de recursos humanos, de una ONG muy conocida en este país y que tiene cierto prestigio internacional y todo. Y cuando se denunció eso, porque yo allí estaba, la directora no hizo nada, porque le convenía, ¿verdad? Hasta que la oficina regional que estaba en Costa Rica despidió a las dos, a la directora nacional y a la directora de recursos humanos. Pero le decía, ¿verdad? También, yo le he mencionado eso en 3 ocasiones, diferentes momentos, pero es la misma persona. Y vendía piedras proféticas. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que les he hablado de eso. Les vendía troncos proféticos. O sea, eran ramas, ¿verdad? Solo que las pintaba y le colocaba un texto bíblico. Y que si las ponía en determinado lugar y toda la cosa, ningún mal espíritu se metía. Eso es idolatría, ¿verdad? Díganme. Quería comentarle acerca de cuando se habla acerca de conocer a Dios. Quizás mi experiencia, como cada individuo tiene su diferente experiencia, ¿verdad? Yo solo entiendo una cosa, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, debemos poner toda nuestra vida a la voluntad de Él. Toda, no una parte. Entonces, el problema es quién es su Dios. Ajá. La gente dice, yo creo en Dios, pero cree en el Dios trino, en el Dios proveedor de la vida eterna, de la cotidianidad, y del consejero y de la luz. Yo le voy a decir en forma corta mi percepción. No soy perfecta, pero en el Señor yo soy santa.
Y entonces yo he tenido de parte de Dios las manifestaciones más hermosas de cariño y cuidado hacia mí, a pesar que no lo merezco. Ajá. A llegar al punto de decir, fíjate, Señor, que yo quisiera, así, de simple, quiero decir las palabras de graduación, y no se lo dije a nadie, yo solo lo pensé y lo dije al Señor. Y al final yo dije las palabras de graduación, no se las dije a nadie, pero yo le dije a Dios, yo quiero esto. Entonces, ¿qué les puedo decir? Era la muestra de Dios hacia mí, de su amor hacia mí, ¿entiende? Entonces, si yo le pongo todas mis cosas a Dios, hasta cuando voy al supermercado, decirle, Señor, tú sabes lo difícil que está el país y sabes la situación que hay, entonces tengo que ir para allá. Así que enséñame para que yo sea sensata para caminar. Eso era lo que el pueblo de Israel no estaba haciendo. Judá, ¿verdad? No estaban reconociendo a Dios como su Dios y simple y sencillamente estaban haciendo los nexos que ellos creían que eran convenientes. Y cuando Dios me da un trabajo, que si yo estoy orando y me da un trabajo, ¿qué debo de hacer? Pensar que ese quizás sea el proceso que Dios tiene para que yo me forme en unas áreas de la vida para luego venir y asumir otro que sea más adecuado. Muy bien. Vamos a leer el capítulo número 1, los versículos del 1 al 2. Gracias. ¿Alguien que lo quiera leer? Capítulo 1, versículos 1 y 2, nada más. ¿Voluntarios? Sí. Versículos 1 y 2. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Muy bien. Ya no nos va a dar tiempo para continuar, pero seguimos el próximo domingo con el capítulo 1. Ahí es el inicio del capítulo 1, ¿verdad? Ahí aparecen varios reyes, pero también dice que toda la labor profética de Isaías va a ser desarrollada en Judá, o sea, el reino del sur, y en Jerusalén, que es la capital. Aquí se me olvidó decir que la capital de Israel es Samaria. Y se acuerdan que en el tiempo de Jesús, no, se odiaban ahí, ¿verdad? Los samaritanos, eso viene de ahí, esa bronca. Y entonces decían, no hombre, los judíos lo que hacían es que preferían meterse en lugares, en la Decápolis, se llama aquí, ¿verdad? Aquí está Gerasea, toda esa parte de aquí. Se venían para acá para llegar aquí ay, ¿cómo se llama? Donde toda la parte norte, por no pasar por Samaria, porque el problema para ellos era Samaria, porque estos no son los verdaderos nosotros. Decían esto. ¿Por qué? ¿Y quién definía eso? ¿Dios lo definía o la gente? O sea, falta de conversión. La falta de conversión es un eje transversal histórico en todo el desarrollo de la historia de la salvación. Porque la gente, el ser humano, no quiere convertirse. Prefiere cumplir la religión antes que convertirse a Dios. La religión no me va a salvar. Quien me salva
es Dios a través de Jesús, pero a través de varias cosas también mías, ¿no? Si yo no confieso los pecados, entonces por lo tanto no acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, tampoco me voy a salvar. Pero yo hago esto, pero no hago la voluntad de Dios, tampoco, pues. Porque el hecho de creer que levantar la mano, eso es un rito, es una manifestación simbólica de lo que ha pasado aquí, en el cerebro. O sea, yo hago eso cuando entiendo, cuando comprendo. Cuando a uno le dijeron, en un problema, ¿quién es bueno para las matemáticas aquí? Yo no, por eso es que quiero ayuda. No, nadie. No sean penosos. ¡Ah, vaya! Cuando a uno le ponían en la escuela, ahora creo que no hacen eso, ¿verdad? Usted ha de saber, Aileen, porque tiene niños, ¿verdad? Antes le ponían problemas de matemática a uno para resolverlos. Y yo decía eso, ¿y esto de qué me va a servir en la vida? Pero sirve, la matemática, todo es matemática. Todo en la vida es matemática. Lo único que en el trabajo comunitario, en la vida, 2 más 2 no siempre es 4. Y eso se refiere a la segunda educación, que les hablé al principio. Ve de veras y ustedes dos no levantan la mano, ¿verdad? Si ustedes son buenos para las matemáticas. Y ahí están y no, son malos. Querían evitar la pregunta. Pero los problemas de contabilidad, ¿verdad? Que les ponen en la universidad y toda esa onda. Uno dice, es mentira, este problema nunca lo voy a ver ahí más adelante cuando ya me toque trabajar. Pero como no, se ven. Y cuando uno utiliza la matemática o los problemas de matemática para la vida real, se le abren muchas posibilidades también de comprensión de la realidad. En el trabajo comunitario, 2 más 2 puede ser 5 o 3. Así como en la familia. En la familia no siempre 2 más 2 es 4. Por las dinámicas. Igual que en la iglesia también. Aquí, dice Isaías, escuchen todos, porque viene el mensaje. Porque es Dios quien va a hablar. Después se pone más intenso. Escuchen, pueblo de Gomorra, jefes de Sodoma, ¿verdad? Pero tiene que ver mucho este capítulo 1 con la celebración, la liturgia. ¿La liturgia para qué? ¿Para qué celebramos? Todas esas preguntas espero yo que las respondamos el próximo domingo. ¿Quién nos despide en oración, hermanos y hermanas? Vaya, perdón. Hermana Amanda, ¿nos puede dirigir para despedirnos? Querido Dios, en esta mañana te damos las gracias y estamos muy agradecidos contigo por la bendición de darnos la vida y también la oportunidad de tener un momento para aprender más de tu palabra. Te pedimos que nos perdones por no estar cumpliendo con esto de aprender y estar siempre a tiempo, a no desperdiciar nuestro tiempo ni desperdiciar el siervo que está enseñando tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, para que podamos caminar de la mejor manera contigo. Te damos gracias por el momento que ya estamos aquí. Hay mucha gratitud en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.